Me quedé sin gasolina a medianoche, el motor tosió como un moribundo y el silencio de la carretera se tragó mis maldiciones. Un guardia civil paró de golpe, sus luces azules parpadeando como un pulso errático, y dijo: «Sube, te llevo». Su voz era ronca, como el viento que arrastra arena del desierto de Almería, y en ese instante, supe que mi vida en Albacete acababa de torcerse para siempre. El coche patrulla olía a cuero viejo y a tabaco rancio, mezclado con el aroma sutil de su colonia, algo terroso que me recordaba a las sierras de la Mancha. Me llamo Javier, tengo 28 años y acababa de huir de una cena familiar en la que mi madre, con esa tenacidad castellana que no admite réplicas, me había preguntado por qué no traía novia. «Estás esperando a la Virgen de la Caridad», bromeó mi tío, pero sus ojos decían otra cosa, sospecha, la misma que flotaba en el aire de nuestra casa como el humo de la chimenea en invierno. No les conté nada, claro. En Albacete, donde las murallas medievales aún custodian secretos, ser gay es como llevar una cruz invisible. La besas en silencio, pero te pesa en el alma. Luis, así se llamaba el guardia, conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en la palanca de cambios, sus dedos largos y callosos rozando el cuero como si acariciaran una herida. Me miró de reojo, sus ojos verdes como los olivares en primavera, y preguntó: «¿A dónde vas tan tarde, chico? ¿Problemas con la chica?» Su tono era casual, pero había un filo, una curiosidad que no era solo profesional. Le conté una media verdad, volvía de una fiesta en las afueras, el depósito se había agotado en la nada. El río, una risa grave que retumbó en el pecho del coche. La Mancha te engulle si no estás atento. Yo soy Luis, por cierto. Natural de aquí, de Albacete, ¿y tú? Javier, respondí, y algo en mi voz debió traicionarme, porque su mirada se demoró un segundo de más en mis labios. Hablamos poco al principio, del calor asfixiante del verano, de las fiestas de la Virgen de la Asunción que llenan las calles de pólvora y vino, de cómo Albacete es un cruce de caminos donde nadie es del todo de un sitio. Pero pronto, la conversación viró como un río caudaloso. Me contó de su vida en la Guardia Civil, de patrullas solitarias por la autovía A31, de noches en que el desierto parece infinito y los fantasmas del pasado susurran en el viento. «A veces, uno se pierde en esta tierra plana», dijo, y su voz se tiñó de melancolía. Yo, que había crecido entre las catedrales góticas y los bares de tapas donde los hombres hablan de fútbol para no hablar de sí mismos, sentí un tirón en el pecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no compartía un silencio así de cargado? Llegamos a la gasolinera de las afueras, un oasis neón en la oscuridad, y él insistió en pagar el bidón. «De nada, Javier. Mañana lo devuelves si quieres». Su mano rozó la mía al pasarme el dinero, un roce eléctrico que me dejó la piel erizada. Le di mi número, por si acaso, y él sonrió, esa sonrisa torcida que prometía tormentas. Al día siguiente, un mensaje: «¿Café en la plaza del Altozano?» No muerdo. ¿Mucho? Fui, y claro. ¿Cómo no iba a ir? Albacete bullía bajo el sol de julio, las fuentes murmuraban secretos y los ancianos jugaban a las cartas en las terrazas, juzgando con la mirada a los que no encajamos. Nuestros encuentros se convirtieron en rutina, cafés que se alargaban hasta la siesta, paseos por el Paseo de la Libertad donde los plátanos daban sombra a besos robados en callejones. Luis era todo lo que no esperaba, fuerte, con esa mandíbula cuadrada de los hombres de la guardia, pero con una vulnerabilidad que se filtraba en sus confesiones. «Mi familia es de esas que rezan el rosario todos los viernes», me dijo una tarde, mientras compartíamos una jarra de sangría en un bar escondido. Mi padre era guardia también, estricto como el diablo. Nunca supo. No terminó la frase, pero lo entendí. Él era como yo, un secreto envuelto en uniforme, un corazón que latía al ritmo de flamenco prohibido. Me enamoré rápido, como se enamora uno en las tierras secas donde la lluvia es un milagro. Nuestros besos eran fuego, en su piso diminuto en el barrio de San Mateo, con vistas a la catedral. Nos perdíamos en sábanas revueltas, sus manos explorando mi cuerpo como si cartografiaran un territorio hostil. «Eres mi refugio, Javier», murmuraba contra mi cuello, y yo creía cada palabra. Pero el amor en Albacete no es solo pasión, es supervivencia. Tenía que esconderlo todo, las marcas en la piel, las llamadas a medianoche, las excusas para mi familia. Mi mejor amigo, Sergio, era el único que lo sabía. Sergio,
con su pelo rizado y su risa contagiosa, el chico que había sido mi confidente desde la universidad en Toledo. Ten cuidado, Javi, me advertía. Luis parece bueno, pero los uniformes esconden demonios. Sergio tenía razón, aunque entonces no lo viera. Una noche, después de una discusión tonta, él quería que fuéramos a Madrid, a una manifestación del orgullo, y yo temía que mi familia lo oliera en el aire. Luis se marchó furioso, dejando tras de sí el eco de una puerta azotada. Salí a buscarlo, el corazón en un puño, y acabé en un bar de la periferia, bebiendo solo entre camioneros y almas perdidas. Allí estaba Sergio, por casualidad o por destino, con una cerveza en la mano y una mirada que lo decía todo. ¿Otra pelea?, preguntó, sentándose a mi lado. Hablamos hasta el alba, de amores imposibles, de la homofobia que se filtra en las venas de esta tierra como veneno lento, de cómo Albacete, con su belleza árida, ahoga a los que no se adaptan. Al día siguiente, Luis y yo nos reconciliamos en su cama, con promesas susurradas y cuerpos entrelazados. Pero algo había cambiado, notaba en él una distancia, un velo que no podía traspasar. Empezó a llegar tarde de las patrullas, con excusas sobre turnos extras y casos urgentes. Es el trabajo, amor, decía, pero sus ojos evitaban los míos. Yo, idiota, lo atribuía al estrés, al peso de su uniforme. Sergio, en cambio, insistía, pregúntale, Javi. No dejes que te consuma. Pero preguntar era abrir la caja de Pandora, y yo prefería el silencio a la verdad. El verano avanzaba, caluroso y opresivo, con las fiestas patronales llenando las calles de música y multitudes. Íbamos juntos, disfrazados de amigos, compartiendo paella y vino tinto bajo las estrellas. Una noche, en la feria de agosto, mientras bailábamos un pasodoble improvisado, Luis me susurró al oído: «Te quiero, Javier. Pero hay algo que debo contarte». Mi corazón se aceleró, esperando lo peor. Pero no era lo que imaginaba. Mi ex. Sergio. Lo conocí hace años, en la academia. Fue intenso, pero tóxico. Me dejó por otro, y desde entonces, no he confiado del todo. El nombre cayó como una losa, Sergio. Mi Sergio. El mundo se tambaleó. ¿Coincidencia? ¿O algo más? No dije nada esa noche, pero la semilla de la duda se plantó. Al día siguiente, confronté a Sergio en su taller de mecánica, donde olía a aceite y a sueños rotos. ¿Conocías a Luis?, le pregunté, la voz temblando. Él palideció, sus manos manchadas de grasa deteniéndose en un motor desarmado. ¿Javi? Fue hace mucho. Un error de juventud. No quería decírtelo para no herirte. ¿Herirme? Como si no lo estuviera haciendo ya. La traición me golpeó como un viento de levante, mi mejor amigo y mi amante, unidos por un pasado que yo ignoraba. Grité, maldije, y salí corriendo, dejando atrás su súplica: «Espera, por Dios». Los días siguientes fueron un infierno. Evité a Luis, respondiendo mensajes con monosílabos, mientras la rabia me carcomía. Él notó algo, claro, y una tarde me esperó en la puerta de mi piso, uniforme impecable pero ojos hundidos. «¿Qué pasa, Javier? Habla conmigo». Le conté todo, las palabras saliendo como veneno, el secreto de Sergio, la mentira compartida, cómo me sentía como un peón en su juego. Luis se derrumbó, lágrimas surcando su rostro curtido. No lo sabía, te lo juro. Sergio me abandonó hace 5 años, me rompió el alma. Cuando te conocí, eras luz en mi oscuridad. Pero sus palabras sonaban huecas, y en mi mente, las imágenes se entretejían. ¿Y si todo era una venganza? ¿Una trampa para herirme a través de él? La confrontación con Sergio fue peor. Nos encontramos en un café olvidado de la plaza de Gabriel Ciscar, bajo la sombra de los naranjos. Te lo conté porque te quiero como a un hermano, dijo, pero sus ojos decían miedo. Luis no es para ti, Javi. Es posesivo, celoso. Me dejó marcado. Discutimos, voces alzadas en ese espacio sagrado donde los abuelos beben su carajillo en paz. Me has traicionado, le espeté. Ambos me habéis usado. Él negó, pero yo ya no escuchaba. Salí, el corazón hecho trizas,
y me perdí en las calles empedradas de Albacete, donde las luces de las farolas parpadeaban como estrellas falsas. El clímax llegó una noche de tormenta, cuando el cielo se abrió sobre la llanura manchega, truenos retumbando como cañones de la guerra civil. Luis me llamó, desesperado, ven a casa. Por favor. Fui, empapado hasta los huesos, y allí, en su salón con pósters de toros y cruces de Lorca en las paredes, lo encontré bebiendo solo. Sergio me ha llamado, confesó, la botella temblando en su mano. Quiere verte, dice que es importante. La ira me cegó. No, es un manipulador. Pero Luis insistió, y al final, cedí. Los tres nos reunimos en su piso, un triángulo de dolor bajo la lluvia torrencial. Sergio llegó pálido, con ojeras como surcos en la tierra seca. Escuchadme, suplicó. No os he mentido por maldad. Luis y yo. Fue un amor equivocado, lleno de secretos. Él estaba casado entonces, con una mujer que su familia eligió. Me juró amor eterno, pero me dejó por ella, por el deber. Cuando os vi juntos, quise protegerte, Javi. Temí que te destrozara como a mí. Luis se levantó, furioso, mentira. Tú fuiste el que huyó, el que no aguantó la presión. La habitación estalló en gritos, acusaciones volando como cuchillos. Yo, en medio, sentía el peso de sus pasados aplastándome. Basta, grité al fin. Esto no es sobre vosotros. Es sobre mí. Sobre lo que merezco. En ese momento de caos, la verdad brotó como un manantial. Luis no había estado casado. Pero su familia lo presionaba, y Sergio había exagerado para alejarme, por celos fraternales. No era traición deliberada, sino miedos acumulados, secretos que se pudrían en el silencio español. Me marché esa noche, dejando a ambos rotos, y caminé bajo la lluvia hasta el amanecer. Las calles de Albacete vacías testigos de mi crisis. ¿Podía perdonar? ¿O el amor, en esta tierra de pasiones extremas, exigía sacrificios? Los días que siguieron fueron un limbo gris, como el cielo de noviembre en La Mancha cuando el viento del norte azota los campos. Trabajaba en la biblioteca municipal, rodeado de tomos polvorientos que hablaban de conquistas y exilios, pero mi mente vagaba por laberintos de duda. Luis me enviaba mensajes, flores virtuales, promesas de cambio, recuerdos de nuestras noches en el recinto ferial. Vuelve, mi vida. Sin ti, soy un guardia sin alma. Sergio, por su parte, se mantenía en silencio, respetando mi espacio, pero su ausencia dolía como una herida abierta. En Albacete, donde las amistades son lazos de sangre, perder a un hermano por amor es como amputarse un miembro. Decidí confrontar mis demonios solo. Alquilé una habitación en una pensión del barrio de la Trinidad, un rincón humilde con vistas a los huertos de melocotón que se tiñen de rojo al atardecer. Allí, entre sábanas ásperas y el rumor de la autovía lejana, escribí cartas que nunca envié, a mi madre, confesando mi verdad, a Luis, desnudando mis miedos, a Sergio, perdonando lo imperdonable. La cultura española, con su catolicismo arraigado y su machismo sutil, me había enseñado a enterrar el dolor bajo capas de orgullo. Pero en la soledad, lloré como un niño, recordando las palabras de García Lorca. El amor se hace visible en los ojos. ¿Dónde estaban mis ojos ahora? ¿Ciegos de rabia? Una mañana, mientras paseaba por el parque Abelardo Sánchez, con sus rosales en flor y bancos donde los enamorados susurran eternidades, recibí una llamada de mi hermana mayor, Elena. Mamá está enferma, Javi. Ven a casa. El pánico me atenazó. Mi madre, pilar de hierro con su delantal floreado y sus rezos al alba, ahora postrada por una neumonía traicionera. Corrí a la casa familiar en el ensanche, donde el olor a guiso de cordero aún flotaba en el aire. Ella yacía en la cama, pálida como la luna de agosto, pero sus ojos brillaban con esa fuerza manchega que desafía a la muerte. Mi niño, murmuró, apretando mi mano. ¿Por qué has estado tan distante? ¿Es una mujer? Dime, que yo te bendigo. Su inocencia me partió el alma. En ese momento, con el sol filtrándose por las cortinas de encaje, decidí romper el silencio. No es una mujer, mamá. Es un hombre. Se llama Luis, y lo amo. Las palabras salieron roncas, cargadas de años de contención. Ella parpadeó, procesando, y luego,
lágrimas surcaron sus mejillas arrugadas. ¡Ay, hijo! En esta casa, el amor es amor. Solo quiero verte feliz. No fue fácil, hubo noches de conversaciones susurradas, de cruces de santo y consejos de tías chismosas. Pero mi madre, con su fe sencilla, me enseñó que el perdón empieza en casa. Fortalecido, busqué a Luis. Lo encontré en la comisaría, terminando un turno, con el uniforme desabotonado y el cansancio grabado en el rostro. Hablemos, le dije, y fuimos a un mesón en las afueras, donde el asado de cordero humeaba en platos de barro. Le conté todo, la confesión a mi familia, el vacío que su ausencia había cavado en mí, como Sergio no era el villano, sino un espejo de nuestros propios errores. Él escuchó, los ojos fijos en su copa de vino, y al fin habló: te perdí por miedo, Javier. Mi familia. Mi padre me desheredaría si supiera. Pero sin ti, ¿qué soy? Un uniforme vacío. Nos besamos allí, en el patio del mesón, bajo las parras entoldadas. Un beso salado de lágrimas y promesas renovadas. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, no nos dejó en paz. Sergio reapareció una semana después, en mi puerta, con una botella de orujo y una expresión de derrota. Necesito hablar, Javi. Por favor. Lo dejé entrar, el aire cargado de recuerdos. Se sentó en el sofá raído, las manos temblando. No fue solo un capricho con Luis. Lo amé de verdad, y cuando os vi, el celos me envenenaron. Pero más que eso. Estoy enfermo. La palabra cayó como un trueno, VIH. Contrajado años atrás, en los brazos de un amor fugaz en Madrid. No quería que Luis sufriera lo mismo. Por eso exageré, para alejaros. El shock me dejó mudo. Sergio, mi Sergio, el bromista de las verbenas, cargando solo con ese estigma en una sociedad donde el SIDA aún susurra juicios. Lo abracé entonces, el perdón fluyendo como un río desbordado. ¿Por qué no me lo dijiste?, sollocé. Porque en Albacete, uno aprende a callar. Pero tú eres mi familia, Javi. Llamamos a Luis esa noche, los tres en mi piso diminuto, compartiendo confidencias bajo la luz tenue de una lámpara. Luis, con su instinto protector, juró ayudar, contactos en la sanidad, apoyo incondicional. Somos más que amantes o amigos, dijo. Somos supervivientes. Esa noche, por primera vez, dormimos los tres en la misma cama, no en pasión, sino en solidaridad, un nudo de cuerpos y almas contra el mundo. Sin embargo, la paz fue efímera. La noticia de Sergio se filtró, quizá por un descuido en el hospital, quizá por lenguas sueltas en el mercado. Albacete, esa villa de cotilleos y miradas sesgadas, estalló en rumores. Mi familia recibió llamadas anónimas: tu hijo anda con maricones enfermos. Mi madre, valiente, las ignoró, pero el veneno calaba. Luis, en su trabajo, enfrentó miradas de compañeros, susurros en el vestuario: ¿el guardia con el SIDA? ¡Qué vergüenza! Y yo, en la biblioteca, noté cómo los lectores habituales evitaban mi mirada, como si la homosexualidad fuera contagiosa. El conflicto escaló cuando el padre de Luis, un viudo empedernido con bigote de general y devoción por el franquismo residual, lo confrontó en casa. He oído cosas, ¿es verdad que andas con hombres, y ese enfermo? Luis, harto, explotó: sí, padre. Amo a un hombre, y mi amigo necesita ayuda, si no lo aceptas, vete al diablo. El viejo lo abofeteó, un golpe seco que resonó como un disparo, y se marchó, desheredándolo en palabras amargas. Luis llegó a mi puerta esa noche, magullado no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Lo perdí todo por ti, sollozó, pero en sus ojos brillaba una libertad nueva. Yo, abrumado, tomé la decisión más difícil: sugerir una pausa. Necesitamos tiempo, Luis. Para sanar, para que Sergio se estabilice. Él protestó, pero accedió, el dolor grabado en su rostro. Sergio, mientras entró en tratamiento, su risa regresando poco a poco en visitas al hospital de Albacete, donde las enfermeras manchegas lo trataban con ternura discreta. Yo me sumergí en lecturas, obras de Federico García Lorca, que hablaban de amores prohibidos y ejecuciones sumarias, ensayos sobre la identidad queer en España posfranquista. Encontré consuelo en las palabras de Pedro Almodóvar: el exceso como salvación.
El otoño llegó a Albacete con vientos fríos que arrancaban las hojas de los olmos en el bulevar, y con él, una claridad dolorosa. La pausa con Luis duró un mes. 30 días de ecos vacíos en mi teléfono y paseos solitarios por el molino de la Horca, ese molino centenario que gira como un reloj marcado por el tiempo. Pensaba en él constantemente, en su risa grave durante las verbenas, en cómo sus dedos trazaban mapas en mi espalda bajo la luna. Pero también en Sergio, cuya batalla contra el virus me recordaba la fragilidad de todo. Lo visitaba 2 veces por semana, llevándole libros de poesía, Quevedo, para su alma rebelde, y compartiendo silencios que decían más que palabras. Una tarde, en el Hospital Perpetuo Socorro, mientras Sergio dormía bajo el goteo de suero, recibí un mensaje de Luis: «Estoy fuera, ¿puedo entrar?». Mi corazón latió desbocado. Lo esperé en el pasillo, con su uniforme cambiado por vaqueros gastados y una chaqueta de cuero que olía a él. «He dimitido», dijo sin preámbulos. «No puedo patrullar sabiendo que mis compañeros me juzgan. Quiero empezar de cero, contigo». La noticia me dejó sin aliento. Luis, el hombre del deber, rompiendo cadenas por amor. Lo abracé allí, en ese corredor estéril, ignorando las miradas de las enfermeras. Regresamos juntos a mi piso, y esa noche, el reencuentro fue un torbellino de emociones, besos urgentes, confesiones susurradas, cuerpos redescubriéndose como exploradores en tierra virgen. «Nunca más te soltaré», prometió, y yo creí, porque en el amor español, las promesas se sellan con sangre y vino. Planeamos un futuro, mudarnos a un pueblo cercano, quizás Almansa, donde los viñedos ofrecen anonimato, buscar trabajo para Luis en seguridad privada, apoyar a Sergio hasta que estuviera fuerte. Mi familia, sorprendentemente, nos respaldó. Mi madre cocinó paella para los 3, bendiciéndonos con agua de azahar robada de la catedral. Pero el destino, ese torero cruel, tenía un último pase. Una semana después, durante la romería de la Virgen en el santuario de Nuestra Señora de Cubas, Sergio desapareció. Lo busqué por todas partes, entre las caravanas de romeros, los altares improvisados con velas y flores, el bullicio de gaitas y jotas. Pánico. Luis y yo recorrimos los caminos polvorientos, gritando su nombre bajo la lluvia fina que bendecía la tierra. Encontramos su coche abandonado cerca del río, con una nota en el parabrisas: «No puedo más. Lo siento. Buscadme en Madrid». El corazón se me hundió. Sergio, huyendo de nuevo, arrastrado por la vergüenza que Albacete le había impuesto. Condujimos toda la noche hacia la capital, la A31 devorando kilómetros como un hambre insaciable. Madrid nos recibió con su caos luminoso, el bullicio de Gran Vía, los neons de Chueca que parpadean promesas de aceptación. Preguntamos en bares queer, en centros de apoyo al VIH, en albergues de la periferia. Nada. 2 días de angustia, durmiendo en moteles baratos donde el olor a fritanga se mezclaba con el desespero. Al tercer día, un soplo, un amigo común lo había visto en el Orgullo Residual, desaliñado y perdido en una manifestación improvisada contra la homofobia rural. Lo encontramos en la Puerta del Sol, sentado en los escalones de la estatua del oso y el madroño, con una cartulina que decía «La Mancha me ahoga». Estaba demacrado, los ojos hundidos como pozos secos, pero vivo. Quería desaparecer, confesó, mientras lo abrazábamos en un banco cercano. Sentía que os arrastraba al abismo. En Albacete, soy el paria, aquí, al menos, soy uno más. Luis, con lágrimas en los ojos, lo levantó: «Eres nuestro, Sergio. Volvemos juntos, y luchamos». El viaje de regreso fue catártico, paramos en ventas de carretera, compartiendo migas y vino, tejiendo planes. Sergio aceptó terapia, un grupo de apoyo en Toledo. Luis encontró empleo en una empresa de logística, yo, promovido en la biblioteca a coordinador de eventos culturales, planeando lecturas sobre diversidad. De vuelta en Albacete, el invierno nos envolvió en su manto blanco, raro en esta tierra de soles eternos. Celebramos Navidad en casa de mi madre, con Luis a mi lado como un hijo más, y Sergio uniéndose por videollamada desde su nuevo piso en la capital. Había decidido quedarse en Madrid, cerca de especialistas, pero prometiendo visitas mensuales. La mesa rebosaba de mariscos y turrones, risas ahogando viejos dolores. Mi madre levantó su copa, por el amor que no se rinde. Que la Virgen nos guarde.
Y en ese brindis, sentí la redención, no un final feliz de cuentos, sino uno humano, forjado en fuego. Sin embargo, la vida no es lineal. Un mes después, el padre de Luis reapareció, no con ira, sino con arrepentimiento. Llegó a nuestra puerta en Nochevieja, con una botella de cava y ojos enrojecidos. Hijo, he sido un idiota. Tu madre me habla en sueños, y dice que el amor es de Dios. Luis lo perdonó, un abrazo torpe sellando grietas. Yo observé, el corazón hinchado, sabiendo que en España, las reconciliaciones son epopeyas, lentas, dramáticas, pero profundas. La primavera de 2026 trajo renacimiento a Albacete, los almendros en flor tiñendo los campos de rosa, el aroma de jazmín invadiendo las plazas, y en mi vida, una estabilidad frágil pero real. Luis y yo nos mudamos a una casita en las afueras, con un patio donde plantar tomates y leer Lorca al atardecer. Él trabajaba en turnos diurnos, libre del peso del uniforme, y yo organizaba talleres en la biblioteca, voces silenciadas de la literatura española, atrayendo a jóvenes que, como yo una vez, buscaban espejos en los libros. Sergio visitaba a menudo, su salud estabilizada por medicinas modernas y un novio nuevo, un artista de lavapiés que lo hacía reír como en los viejos tiempos. Pero el verdadero clímax, el que me cambió para siempre, llegó en junio, durante las fiestas de San Juan. Habíamos planeado una escapada a las cuevas de Alpera, un laberinto natural donde el eco amplifica secretos. Allá, bajo antorchas improvisadas y el crepitar de una hoguera, Luis se arrodilló. No con un anillo, demasiado convencional para nosotros, sino con una cadena de plata grabada con nuestras iniciales entrelazadas. Javier, desde aquella noche de gasolina y estrellas, has sido mi faro, ¿quieres caminar esta vida conmigo? ¿Sin máscaras? Lágrimas nublaron mi visión, asentí, y nos besamos mientras las chispas danzaban al cielo, un ritual pagano en tierra cristiana. La noticia corrió, como todo en Albacete, felicitaciones en el mercado, abrazos de vecinos, pero también murmullos residuales. Un grupo conservador local, esos guardianes del pasado con rosarios y banderas preconstitucionales, organizó una protesta frente a la alcaldía, Albacete cristiana, no arcoiris. Nos afectó, claro, Luis perdió un cliente temporal, y yo recibí cartas anónimas. Pero en lugar de escondernos, salimos a la luz. Hicimos una declaración en el periódico local, el amor en La Mancha es como el vino, fuerte, profundo, y para compartir. Sergio, desde Madrid, lanzó una campaña en redes, uniendo voces queer de la región. La respuesta fue abrumadora, apoyo de la juventud, de madres como la mía, incluso de algún cura progresista que citó a Juan Pablo II sobre el amor universal. El conflicto final, el más gay GT, surgió de lo inesperado. Mi tío, el bromista de las cenas familiares, reveló un secreto propio. En una reunión posfiesta, borracho de pacharán, confesó, yo también lo fui, Javi. En los 60, en el servicio militar. Me casé para callar, pero tu coraje me liberó. Lágrimas colectivas, abrazos que sanaban generaciones. Entendí entonces, los secretos no son cadenas, sino hilos que, tejidos bien, forman tapices. Hoy, un año después de aquella noche sin gasolina, miro atrás con una mezcla de PHNN por las heridas y NGCM por las lecciones. Luis y yo caminamos por la carretera donde todo empezó, mano en mano, riendo de lo absurdo. Sergio prospera, pintando murales en Chueca que gritan libertad. Mi madre, recuperada, borda manteles con nuestros nombres. Albacete, con su árida belleza y sus sombras, nos ha moldeado, duros como el queso manchego, dulces como sus uvas. El amor, en esta tierra de pasiones y silencios, no es un cuento de hadas. Es una bullanga, ruidosa, imperfecta, pero viva. Y en cada medianoche, cuando el viento susurra secretos, sé que subía ese coche patrulla no por casualidad, sino por destino. Porque a veces, quedarse sin gasolina es el mejor comienzo.